Buenas tardes, soy alumna del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video está dirigido para la materia de microeconomía dictada por el economista Osvaldo Lor. Este video nos va a hablar de fallos del mercado y fallos del gobierno. Señalemos entonces que el mercado, especialmente en competencia, es una competencia perfecta. Es el mejor asignador de recursos. Sin embargo, el mercado no siempre es el mejor asignador de recursos, cometiendo lo que se denomina fallos de mercado, que son situaciones en las que el mercado no es capaz de proveer de bienes o servicios o no lo hace de manera más eficiente posible. Dichos fallos analizaremos a lo largo de esta exposición, que son la inestabilidad cíclica, los bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la distribución desigual de la renta, además de comprender por qué se producen dichos fallos. También será necesario analizar los posibles métodos para subsanarlos y, en particular, el papel del Estado como corrector e incluso como garante de determinados derechos para la ciudadanía. Preguntémonos, ¿qué es mercado? Mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción de intercambio. ¿Qué es un fallo de mercado? Un fallo de mercado es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Un ejemplo de fallo de mercado es el alumbrado público, el alcantarillado de una ciudad. Podrían ser fallos de mercado. No es rentable para una empresa dedicarse a poner alumbrado en la calle, porque invertiría mucho dinero, pero no ingresaría nada y al final esta empresa quebraría. Por ello, el gobierno se encarga de realizar tareas, cubriendo los fallos de mercado. Una falla de mercado es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma suficiente. Antes de estas fallas de mercado, el gobierno suele intervenir mediante medidas favoreciendo al consumidor. Vamos a ver 5 principales fallas de mercado: la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la distribución desigual de la renta. La inestabilidad de los ciclos económicos. Los ciclos económicos se producen periódicamente. Producen además fluctuaciones del nivel de actividad que por consiguiente supone un fallo de mercado. La definición clásica del ciclo se debe a Barnes-Nitton, 1946, que nos dice: los ciclos económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad agregada de las naciones que organizan su trabajo, principalmente en empresas. Un ciclo consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades económicas, seguidas de recesiones, de igual modo generales, contracciones y recuperaciones que se funden con la fase expansiva del ciclo siguiente. Fases de los ciclos económicos. Las fluctuaciones económicas son distintas según los países, tanto en su magnitud como en su regularidad. Las fases son 4: auge, recesión, depresión y recuperación. ¿Qué es el auge? Aumenta la producción y los ingresos, los salarios y los beneficios, disminuye el desempleo. También se incrementa la inversión, la confianza de los consumidores y se produce una atmósfera de optimismo general. ¿Qué es recesión? El aumento del uso de los recursos durante el auge produce una subida del nivel de los precios. Se producen burbujas especulativas en mercados de capitales o inmobiliarios y comienzan a disminuir las tasas de crecimiento e inversión. Depresión. Después de un periodo de estancamiento, puede suceder de que se pase a una caída en los niveles de producción, ingreso e inversión.
puede estar acompañado por la caída de la tasa de interés y de los valores de activos financieros y una caída generalizada del ingreso y de la demanda. Las expectativas son muy negativas. Recuperación. Llega un momento en que la caída de precios, ingreso e inversión frena. Se produce un cambio en las expectativas y la inversión comienza a aparecer de nuevo, y también la demanda de trabajo y factores. Pero la capacidad ociosa existente permite lograr que la producción se recupere sin que aumente los precios y salarios. Si la inversión y el nivel de precios continúan aumentando, llegará un momento en el que los recursos comienzan a ser escasos otra vez y los precios comienzan a aumentar, por lo que se produce de nuevo la fase de auge. Por tanto, las fluctuaciones en el nivel de actividad de los ciclos tienen efectos sobre el nivel del desempleo, los precios y los niveles de producción. Los indicadores económicos, como el PIB, Producto Interno Bruto, que mide el valor de la producción de bienes y servicios u otros, señalan el fin de una fase expansiva y, por lo tanto, el comienzo de una recesión. Época de recesión. En esta época, el sector público puede adoptar una de las dos posturas: no intervenir, confiando en que el mercado salga por sí solo de la crisis y la actividad económica vuelva a expandirse, o intervenir, consumiendo o produciendo bienes y servicios. Por medio de este tipo de intervención, el Estado hace crecer artificialmente los niveles de actividad económica para compensar la falta de demanda privada de bienes y servicios, y a su vez estimula con su actuación a empresarios y consumidores. La existencia de bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos cuyo consumo por parte del individuo no reduce, ni real ni potencialmente, la cantidad disponible para otro individuo. Con los bienes públicos no se produce rivalidad en el consumo, lo que significa que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un mayor número de personas. Además, los bienes públicos imposibilitan la exclusión. Por lo tanto, las características de los bienes públicos son dos: no rivalidad y no exclusión. No rivalidad. Una vez suministrado el bien público, el costo adicional de que otra persona lo consuma es cero. Todos los individuos disponen de la misma cantidad del bien. No exclusión. Es imposible impedir que una persona consuma el bien público porque es muy caro. Con esta característica, el bien público puede consumirse sin pagar nada, lo que lleva al problema del polizón o free ride. Los polizones son individuos que consumen más que una parte equitativa de un recurso. El gobierno es el mecanismo primario mediante el cual las sociedades hacen frente a los problemas de polizontes. Mediante las reglamentaciones se actúa de forma colectiva para resolver los problemas de polizontes, como impacto sobre el medio ambiente o un uso excesivo de los recursos. Los bienes públicos pueden ser puros e impuros. Bienes públicos puros son aquellos en los que tanto la característica de exclusión como la de no rivalidad son características puras del mismo. Estos bienes no los quieren ofrecer las empresas privadas, puesto que es difícil excluir a las personas que los utilizan sin pagar o consumidores parásitos. Ejemplo, la seguridad nacional, el alumbrado público, bomberos. Bienes públicos impuros son aquellos en los que se puede excluir del consumo del mismo a algunas personas, normalmente mediante la aplicación de un precio. Ejemplo, educación privada, seguros médicos privados. La intervención del Estado en el suministro de bienes públicos. En estas situaciones en las que la iniciativa privada produce una cantidad inferior de bienes y servicios de la que la demanda la sociedad, es el Estado finalmente
el que suministra estos bienes y servicios por razones de interés público. Así, amparado en los poderes y recursos que un régimen político como la democracia otorga al sector público, este asume el suministro de ciertos bienes que la sociedad entiende que deben ser disfrutados por todos. Además, el Estado proporciona otro tipo de bienes y servicios que, dada su importancia estratégica para el buen uso y funcionamiento de una democracia, han de ser gestionados directamente por la administración pública, como el ejército o la justicia. El suministro de bienes y servicios públicos se concreta de varias formas. Mediante producción propia, la justicia, policía, ejército, educación fiscal, etcétera, adquiriéndoles a las empresas privadas para después distribuirlos gratuitamente entre la población, como por ejemplo alumbrado, carreteras, puentes, etcétera, o subsancionando parcialmente su adquisición, sanidad, viviendas sociales, etcétera. La cobertura de bienes y servicios políticos para cada ejercicio se refleja anualmente en los presupuestos generales del Estado, donde se detallan todos los gastos previstos, así como sus fuentes de financiamiento. Las externalidades. Las externalidades son un fallo de mercado, ya que son beneficios que no reflejan su precio real en el mercado. Cuando se producen externalidades y se deja funcionar al mercado libremente. Los individuos que provocan estas externalidades no estarán en su óptimo. Las externalidades pueden ser positivas y negativas. Externalidades positivas se producen cuando la acción de una empresa o persona beneficia no solo a los implicados directamente, sino también a otras personas o empresas que no han pagado por ella. Como beneficios externos podemos señalar la salud, la investigación en nuevas tecnologías, la informática, la electrónica. El mercado libre genera una sobreproducción de bienes que generan muchos beneficios externos que conducen a una pérdida irrecuperable del bienestar social y esto llevaría a que el mercado sea ineficiente. Para enfrentar estos beneficios externos, el Estado interviene actuando. ¿Cómo? La provisión pública. Una autoridad pública que recibe el pago del gobierno produce el bien o el servicio y después vende la cantidad en la que el coste marginal es igual al beneficio marginal social. Los subsidios. Un subsidio es un pago por parte del gobierno a productores privados, cuando el gobierno paga al productor una cantidad igual al beneficio marginal externo por unidad producida. Esta cantidad producida aumenta hasta que el beneficio marginal social es igual al coste marginal. Los cupones. Los gobiernos entregan a las familias cupones para que estos adquieran bienes, servicios específicos. Los derechos de producción, de propiedad, están básicamente dirigidos a patentes y derechos de autor. Un ejemplo de externalidad positiva es que al realizar una investigación y desarrollo que realizan las empresas para poder hacer sus productos, por ejemplo, la investigación y desarrollo de robots, ayuda no solo a la empresa a vender sus equipos, sino que ayuda además a todo el resto de industrias. Las aplicaciones en celulares que promueven compartir recursos escasos, por ejemplo, los carros es bueno que incentiven la producción de este tipo de aplicaciones. Externalidades negativas. Las externalidades negativas, también llamados costos externos, son producidas por acciones privadas que generan pérdidas en el bienestar de terceros, creando costos individuales o sociales que no son considerados cuando se toma la decisión individual que los produjo. Con la presencia de los costos externos, el mercado libre es ineficiente y genera una sobreproducción que lleva a una pérdida de bienestar para la sociedad.
Una de las causas de las externalidades negativas es la ausencia de derechos de propiedad. Si existen derechos de propiedad, el causante de la externalidad afronta todos los costos. El Estado interviene para corregir las ineficiencias y de este modo intentar maximizar el beneficio total de la sociedad. Los gobiernos se enfrentan a los costos externos mediante impuestos, cargos por emisiones y permisos negociables. El ejemplo de externalidades negativas puede ser, si hay un derrame de petróleo en un barco, los pescadores se verán afectados internamente y también indirectamente porque es posible que no puedan pescar. Otro ejemplo podría ser que un desarrollador decide construir un nuevo complejo de apartamentos en un lugar en vez de un parque recreativo. La comunidad experimenta una externalidad negativa porque ya no podrá poder externalizar los placeres del parque recreativo. Vamos a hablar ahora de la competencia imperfecta. Este tipo de competencia se caracteriza porque compiten desde unas cuantas hasta muchas empresas que pueden llegar a controlar el precio de sus bienes y servicios. Los mercados imperfectamente competitivos se clasifican en tres estructuras. Monopolio, el único vendedor que tiene el control absoluto de una industria. El oligopolio, hay pocos vendedores y cada empresa puede influir en el precio del mercado. Y la competencia monopolística, cuando un gran número de vendedores produce bienes diferenciados. Esta falta de competencia conduce a prácticas abusivas por parte de las empresas en la que la fijación de precios y de condiciones de venta, de forma que los consumidores nos vemos gravemente perjudicados. Por lo tanto, este fallo de mercado de la competencia imperfecta va a tener una serie de efectos negativos. Precios altos. Precios más altos siempre hay menos empresas. Los precios suben. Menor calidad. La calidad de los productos es menor. Como las empresas no tienen competencia, no se preocupan por realizar buenos productos y dar un buen servicio. Menos innovación. Las empresas no se preocupan por mejorar porque saben que son pocas. Y así van a seguir teniendo clientes. Y menos empleo. Hay menos trabajo en el país. Sabemos que si las empresas suben los precios, los consumidores comprarán menos y por lo tanto no será necesario tener tantos empleados. Todos estos efectos negativos llegan a un resultado ineficiente porque no se está produciendo todo lo que necesita la sociedad. Y todos estos efectos justifica que el Estado debe intervenir. El principal objetivo que se marca el Estado para reducir los efectos negativos de la competencia imperfecta es limitar el poder de las empresas para que no puedan realizarse abusos con los consumidores y así fomentar la competencia. A pesar de los beneficios derivados para el conjunto de la sociedad del funcionamiento competitivo de los mercados, en determinadas ocasiones, los intereses particulares de algunos agentes económicos pueden no coincidir con los principios inspiradores de la libre competencia, de tal forma que los incentivos para llegar a cabo prácticas restrictivas de la misma pueden ser superiores a los que obtendrían con el libre funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda. Por ello, en estas ocasiones, las intervenciones de las autoridades de defensa de la competencia se hace necesaria para garantizar así el funcionamiento competitivo de los mercados, de tal forma que sus beneficios alcancen el conjunto de la sociedad. La distribución desigual de la renta. El sistema de mercado falla favoreciendo la acumulación de la renta y riqueza de las personas que poseen más dinero y más bienes. Este hecho hace necesaria la intervención del Estado como un agente que redistribuye la renta,
de los más ricos y apoderados a los más pobres. La distribución de la renta es extremadamente desigual si nos referimos a la población mundial. Las regiones que reúnen ingresos más elevados son Norteamérica, Europa Occidental, Japón y determinadas áreas del sudeste asiático. Las poblaciones más pobres son algunas regiones de África y Latinoamérica. El Estado interviene para intentar mejorar estas situaciones mediante pensiones, seguridad social, sistema educativo, becas, seguros de desempleo. Todas estas soluciones se dan en la mayoría de los países de la Unión Europea, pero no sucede lo mismo en otros países del resto del mundo. Como podemos observar, tenemos un resumen de lo que trata los fallos de mercado. No olvidemos, los fallos del mercado son 5: inestabilidad de los ciclos económicos, existencia de bienes públicos, externalidades, competencia imperfecta y distribución desigual de la renta. Y en todos estos existe la intervención del sector público para tratar de corregir los fallos del mercado. Como conclusión sobre los fallos del mercado y del Estado, podemos decir que las fallas del mercado son comunes a muchos mercados y generan ineficiencias considerables en la utilidad potencial de los individuos, corrigiendo parcial o completamente estos fallos a través de la intervención del Estado. Los mercados logran niveles de producción más eficientes. Sin embargo, el Estado también tiene fallos y su intervención puede llevar a situaciones peores a las iniciales. El Estado puede mejorar la competencia de los mercados, asegurar la calidad de los productos, coaccionar a las empresas para que paguen los costos sociales de su producción y producir bienes públicos que de otra forma no se construirían. Actualmente, los estados participan de muchos mercados en las economías modernas, intentando solucionar sus fallas, soportando un sistema económico mixto. Si bien su intervención es debatida, su participación en la economía continúa y por lo contrario cada vez se hace mayor. Muchas gracias por su atención.